Enfoques Cristianos, un momento de quietud y reflexión. ¿Qué tal? Muy buen mediodía para todos nuestros oyentes de Enfoques Cristianos. Estamos nuevamente haciendo este programa. Mi nombre es Fabián Merino y estoy con Eduardo Nave. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Muy bien, Fabián, muy buenos días queridos oyentes. Aquí estamos un domingo más para compartir este mediodía, haciéndoles compañía y reflexionando acerca de temas de la actualidad. Previo a eso, vamos a dar los teléfonos para que vos te puedas comunicar, nos quieras mandar un mensaje o un comentario, lo puedes hacer al 2267 40 77 79, 2267 40 77 79 o el 2254 416717. 2254-416717. También te podés comunicar y dejar algún comentario o escuchar este programa o aún los anteriores en nuestro canal de YouTube, que la dirección es UEA Madariaga. UEA Madariaga por YouTube. Y sin más preámbulos vamos directamente al tema que nos ocupa hoy en día. Y son dos palabritas, Fabián. Son dos palabras que venimos escuchando habitualmente, que la escuchamos seguido, y es el tema de la doble vara. Habrás escuchado seguramente, ¿no? He escuchado porque hoy por hoy se está utilizando mucho como una expresión. Se utiliza esta cuestión de la vara, que es una medida que ya lo vas a explicar, Eduardo, pero se la toma hoy por hoy para ejemplificar algunas cosas. Sí, vos lo dijiste bien, la vara es una unidad de medida. Como hoy utilizamos el metro, antiguamente se utilizaba la vara, ¿sí? La vara actualmente en muy pocos países se utiliza, pero bueno, la doble vara viene a significar que, llevando el paralelo con el metro, yo no uso el mismo metro para medir a una persona que lo uso para otra. Según mi conveniencia, mide más o mide menos. Sí, está condicionado también en alguna forma por la amistad que puedas tener con esa persona, o si es del mismo rasgo tuyo, o si hay ciertos intereses en común. Entonces se utiliza esa cuestión para uno juzgarlo de una manera distinta al otro. Sí, o de mi mismo partido político, o de mi mismo equipo de fútbol, por ejemplo, porque sí. Bien vale el ejemplo que muchas veces reclamamos una falta y decimos, eso fue penal cuando me beneficia a mí, pero cuando el defensor de mi equipo lo parte al medio, al delantero adversario, no, ahí no es penal, no lo tocó. O vemos la mano, digamos, no lo tocó y lo sacan en camilla al delantero. Exactamente, sí, se ve una situación ahora que estaba pensando con Carlos Tevez cuando jugaba. Yo que soy de hincha de Boca. Pero digo que a veces sí, es muy común esto. Consciente e inconscientemente se usa esta cuestión de la doble vara. Y sin embargo no es tan inocente a veces la cuestión de la doble vara. No, yo creo que para nada, ¿no? Porque, por ejemplo, tenemos un caso muy actual, algo muy actual. Hace unos días, hace una semana y pico, hubo hace unos 10 días un atentado contra nuestra vicepresidenta, ¿sí? Y salió a condenarse, todo el mundo salió a condenarlo. Y como era lógico. Exacto, eso te iba a decir, que la oposición, tanto como el oficialismo, todos condenaron el acto, lo cual eso está muy bien. Pero, ¿qué ocurre? Después de pasado el primer momento de confusión, que quedamos todos sorprendidos, empezaban a hablar de parte del oficialismo y decir que todo se debía a los mensajes de odio. Pero ¿qué pasa? Estos mismos que dicen que es por culpa del odio, terminan transmitiendo mensajes de odio también. Claro. Como ser, por ejemplo, la titular del INADI, que terminó diciendo que las armas de los odiadores, o por decir de estas personas que quisieron perpetrar el atentado, las cargaban los personajes de la oposición, y da los nombres y apellidos. Claro. Entonces decime, ¿cómo?
al odio lo contrarrestás con el odio. Y no se puede, si hablamos de grieta, como tanto tiempo ya se viene hablando, no se puede cerrar nunca una grieta, porque No. se mide en algún sentido con varas diferentes. Y déjame decir esto. Uno puede estar pensando, pero entonces vos estás a favor de tal bando o a favor del otro. No, no estoy a favor ni del gobierno ni de la oposición. ¿Sabes a favor de quién estoy? Estoy a favor de los valores. Exacto. Porque si el odio está mal, la violencia está mal, tanto la cometa uno como la cometa el otro. Y quién la genere también, porque también a veces se dicen cosas y que eso genera también cierta violencia, pero de ambos sectores, ¿no? Entonces hay que mirar y ser objetivo. Y lo que hace la doble vara justamente es no poder ser objetivo. Y de este tema, de la doble vara, también hubo quien habló en la antigüedad. Eso te iba a decir, justamente, porque podemos pensar que es algo Nuevo. Sí, que es nuevo, que es actual, que es de esta época, o que es algo argentino, es un tema local que nos afecta a nosotros los argentinos. Pero no, vos sabés que hace más de 2000 años Jesús ya habló de esto. Jesús cuando le habla a sus discípulos y les dice, miren muchachos, que con la vara con la que ustedes midan a los demás, con esa misma vara lo van a medir a ustedes. Como diciendo, tengan cuidado de lo que van a decir, tengan cuidado de lo que van a hacer. Claro. Porque así como juzgan ustedes, van a ser juzgados con la misma vara. Claro, porque, como poner un ejemplo, tener cuidado de acusar a fulanito de mentiroso, porque vos podés estar mintiendo también. En el mismo error, claro. Y en alguna forma justificarlo, porque entonces, si es amigo mío, lo justifico de alguna forma, pero si no tiene nada que ver conmigo, entonces sí le aplico todo el rigor de la ley. Claro, tal cual. Eso es muy común en este país, lamentablemente, y que cae no solamente en la esfera, digamos, política visible a través de los medios, sino que también en el común de la gente muchas veces sucede. ¿Y cómo se combate esto? O sea, ¿por qué se produce la doble vara? Y la doble vara yo creo que se produce por la falta de valores. Claro. Al haber valores, como dijimos antes, ¿no? Estamos en contra de la violencia, sea quien sea que la provoque, ¿no? Uh-huh. No importa el color político que tenga, no importa si es amigo o es enemigo, si es allegado, si es familiar o es un vecino cualquiera. La violencia está mal, por defender un valor, ¿no? Y vos sabés que nosotros como sociedad, como vos dijiste antes, la grieta, estamos viviendo una grieta muy grande y necesitamos ponernos de acuerdo en valores. Necesitamos ponernos de acuerdo en valores. Y sin ponernos de acuerdo en esos valores es imposible construir algo. Vos sabés que el principio para poder construir algo, los cimientos de cualquier proyecto, es ponerse de acuerdo en tener valores en común. Por ejemplo, uno se pone de acuerdo, en el caso nosotros como varones nos ponemos de acuerdo con nuestra compañera en guardar determinados valores para construir una familia, ¿sí? O nosotros como seres humanos integrantes de una sociedad nos ponemos de acuerdo con nuestros conciudadanos, con nuestros vecinos, en guardar determinados valores para construir una sociedad, un país. Bueno. Y te digo más, llevado a la vida personal me tengo que poner de acuerdo conmigo mismo. O sea, suena así medio raro, pero tengo que asumir un compromiso en defender determinados valores, ¿no? Para poder tener, por ejemplo, valores y mantenerlos a lo largo del tiempo, aun cuando los vientos me sean contrarios. Mantener esos valores, por ejemplo, de la lealtad, la fidelidad, la honradez, mantenerlos, aun cuando las circunstancias sean adversas. Y eso es esencial para poder construir una vida. Y esto mismo que te estoy diciendo es un valor en sí mismo, es la integridad. Exactamente. Te propongo, antes de continuar con el próximo bloque, hacer una pausa musical, ¿sí? Y vamos a hablar un poco más detalladamente acerca de algunos valores. No todos, porque hay muchísimos, pero sí algunos puntuales. Vivo en un mundo gobernado por un príncipe
cegada que se está perdiendo. Cuánta gente sin control que ya no mira al cielo. Muchos me quieren ver ir detrás de la corriente de este mundo cruel que te lleva hasta la misma muerte. Tanta gente confundida por placer entre comillas, mas yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Este es un mundo egoísta que no escucha y no mira. Quiero ser la respuesta y ponerme en su camino, aunque el enemigo se venga como río, mas yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Levantaré bandera hasta que me muera, levantaré la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo levantaré bandera hasta que me muera, levantaré la bandera de mi Cristo, me jugaré por ella. Yo Volvemos del bloque musical y proseguimos con este tema de la doble vara. Estábamos diciendo que la doble vara se produce por una ausencia de valores a defender, ¿no? Se defienden más sentimientos, ideologías, pareceres que valores que perduran en el tiempo, ¿no? Pero, ¿qué es el valor? ¿Qué son los valores? Vamos a ir al diccionario. Y el diccionario lo define así. Dice que los valores son los principios, virtudes o cualidades que caracterizan a una persona o a una acción y que se consideran positivos o de gran importancia para un grupo social. Conclusión de todo esto, creo que debemos volver a los valores de Dios. ¿Sí? Los valores que supimos tener o alguna vez todavía no los adquirimos del todo, pero debemos volver a los valores de nuestro Creador. Y vos sabés que me viene, Fabián, a la mente, para que digo volver,
me acuerdo el valor de la palabra, que para nuestros abuelos la palabra era algo esencial. Y no necesitaban firmar nada. Exacto, me lo sacaste de la boca, vos sabés que yo iba a decir eso, sacaban crédito sin firma. Ah, si la palabra me la dio Don Merino, anda tranquilo. Va a cumplir. Va a pagar, ¿viste? No sé si sería todos los casos así, pero que ese era un valor intrínseco en la sociedad donde se decía tal cosa y tal cosa se hacía. Valor de la palabra. ¿Qué otro valor, Fabián, por ejemplo, que debemos rescatar y que debemos tener como base de nuestra sociedad? Bueno, hoy se habla mucho de la honestidad, por ejemplo, ¿no? Sí. El ser honesto. A ver, yo tengo un trabajo, por ejemplo, soy mecánico, y he visto muchas historias de gente que por ahí no han sido honestas con el trabajo que le han hecho algunos colegas, ¿no? Y eso se nota. Entonces, el valor de la honestidad es muy importante porque en algún sentido se pone en juego la verdad también ahí. Si hice o no hice determinado trabajo, si cambié o no cambié determinada pieza que tenía que cambiar en un automóvil, ¿no? Entonces, ahí está el valor de la honestidad. Digo este ejemplo puntual que me toca a mí como mi profesión. Y hay tantos otros. Pero la cuestión de la honestidad también a veces creemos de que es solamente eso. Y hay otro valor muy importante, Eduardo, que es la integridad. Con respecto a esto de la honestidad, vamos a darle el respaldo que Dios da, avalando. Exacto. Que está bien. Sigan por ese camino, muchachos, el de la honestidad. Él lo avala con su palabra. Dice, en los proverbios dice, peso justo y balanza justa son agradables a Dios. Exacto. O sea, sean honestos, seas comerciante o tengas otra actividad, como dijiste vos, mecánico, si decís que cambiás tal pieza, la cambiás. Exacto. Peso, la verdad. Peso justo, balanza justa. Es real. ¿Qué otro valor me decías recién? Con respecto a eso te decía la integridad, porque a veces se confunde honestidad con integridad. Y hay una historia que voy a tratar de resumirla lo más posible por una cuestión obvia de tiempo. De una pareja que van y compran en una pizzería, piden una pizza, y entonces cuando le envían la pizza, él llega, ellos pagan, cuando abren la caja, en la caja no había una pizza, había una cantidad de dólares muy importante. Ah, mirá vos, qué sorpresa. Muy importante. Entonces este hombre dice, no nos podemos quedar con este dinero, no nos corresponde. Llama nuevamente a la pizzería, lo atiende el dueño, le dice, mire, se equivocaron, me mandaron, en vez de una pizza, me mandaron una caja con una cantidad de dólares impresionantes. Se la voy a devolver, se la quiero devolver. Uy, pero le agradezco, le dice el dueño de la pizzería, la verdad que por su honestidad, lo podemos reconocer, vamos a tomar, enseguida vamos a llamar a un canal para que le puedan hacer una entrevista y poder en algún sentido agradecerle públicamente. No, le dice el hombre, está bien, dice, yo simplemente lo llamaba, le quiero devolver esto, pero no quiero prensa, no quiero... No, pero corresponde que le hagamos una nota para agradecerle públicamente. Bueno, finalmente este hombre llamó nuevamente al dueño y le explica lo siguiente. Dice, mire, yo no quiero que usted traiga los medios. Y le voy a explicar por qué. Porque la persona con la cual yo estoy, esta mujer, no es mi esposa, es mi secretaria. Y si usted en todo caso manda los medios, obviamente quedará en evidencia y mi esposa seguramente se dará cuenta que yo le estoy siendo infiel, ¿no? Ese hombre era honesto, pero no era íntegro. La integridad tiene que ver con un valor, que tiene que ver con una persona que es transparente, que es de una sola pieza, que no tiene rajaduras. De eso se trata la integridad. Y en este caso quedó demostrado, es un caso real esto, Eduardo, que estoy contando. Sí, y muy claro el ejemplo que pusiste, ¿eh? Qué pequeño detalle. Sí, tal cual, el hombre era honesto, pero no era íntegro. Por otro lado estaba fallando, engañando a su mujer. A su mujer, su propia familia, estaba agrediendo su propia familia al serle infiel. O sea que uno puede ser honesto, pero no íntegro, y no son las dos cosas iguales. Qué bueno el ejemplo, no la actitud. No, claro, por supuesto. No la mitad de la actitud de este hombre, porque una mitad estuvo bien, la otra no. La otra no. Podemos hablar también, ¿sabés qué otro valor a recuperar? Como decíamos antes, el de la palabra, pero el de la palabra, que nuestra palabra sea verdad. Por ejemplo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, les aconseja, le dice, que vuestro sí sea sí
y vuestro no sea no. O sea que lo que decís, si decís que sí, mantenete firme y cumplilo. Y si decís que no, también mantenete firme y cumplilo. No te bandies de un lado para otro. Y ejemplo de gente que se bandea de un lado para otro, tenemos en nuestra clase política, Sí, pero a tremendo, montones. sí. Así que más vale no recordarlos. No, ya hemos dado algún ejemplo. Sí, sí. En esto también de los valores hay un valor muy importante que hoy la gente reclama muchísimo, que es la justicia. La justicia es algo importante y a veces vemos tanta injusticia justamente, ¿no? Sí, vale el juego de palabras, la injusticia. Y hoy el pueblo reclama justicia. Y la Biblia también habla acerca de la justicia. Y hay muchos textos, pero uno que a mí siempre me llamó la atención porque realmente dice una verdad tremenda. Dice así, un proverbio en la Biblia: la justicia engrandece a la nación, pero el pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Nosotros en nuestro país lamentablemente hoy sufrimos falta de justicia y pareciera como que la segunda parte de este proverbio es la que está predominando. El pecado es la deshonra de cualquier pueblo. Y hoy por hoy se peca justamente por la injusticia que hay. La injusticia social, la injusticia política, la injusticia judicial en muchos casos, donde a veces el que debería estar preso está libre y no gozamos de una justicia correcta. Mirá vos qué interesante, ¿no? La palabra de Dios nos da una medida, ¿no? Que dice que la justicia engrandece la nación. O sea, vemos el tamaño de nación que tenemos de acuerdo a la justicia. Así que usted sacará sus propias conclusiones, querido oyente, acerca del tamaño de nuestra nación. Pero vos sabés que la justicia, y tocaste un tema muy, muy interesante, llevado a lo personal, a mí me gustaría llevarlo a lo personal. ¿Somos justos en lo personal? O sea, voy a ser más claro. Por ejemplo, ¿tratamos de igual manera? ¿Estamos siendo justos en el trato cuando yo trato a una persona que a otra? Por ejemplo, si trato a alguien que es de una clase social baja, o alguien que es extranjero, o alguien que tiene alguna discapacidad, ¿yo lo trato de la misma manera que si trato a un familiar mío, a alguien querido por mí, o a alguien que está en una buena posición? ¿Estoy siendo justo? Sabés que en referencia a eso, la Biblia también habla. Y hay un texto en el libro, en la carta a Santiago, que habla justamente, si venía, y esto era una reprensión para la iglesia en esa época y también para hoy. Si de pronto venía alguien rico, ustedes lo ponen en los asientos de delante, los más importantes, pero si viene alguien que es un mendigo, lo ponen, no, siéntate allí, quédate en el fondo. También se da en la realidad. Sí, ¿sabes por qué? Porque ya lo había dicho Dios anteriormente. En su palabra ya les había dicho, dice que no discriminen. Dice, no hagan, la Biblia dice no hagan acepción de personas. Exactamente. Y justamente yo creo que la ley humana se basa en eso también, porque la ley, nuestra ley, dice que somos todos iguales ante la ley. Entonces yo no tengo que hacer acepción de personas, discriminar por condición, por color de piel, por clase social. Y de pronto eso se ve en la práctica también. Ahora, podríamos hablar Sí, ¿cuál? de ¿Qué otro valor valor? que es muy importante, que es la fidelidad. Dale. La fidelidad hoy parece un valor que ya está en desuso, porque se predica hoy acerca de las relaciones abiertas, del matrimonio, o de pronto si tenés una pareja, tenés una relación abierta donde vos podés estar con una persona u otra, o dos, o tres, o más, esa cuestión que se habla mucho del poliamor, sin tener en cuenta las consecuencias que eso está trayendo psíquicamente, emocionalmente a las personas. El valor de la fidelidad tiene que ver con estar tranquilo, porque si una persona estaría bien, porque hay una cosa que nos acusa, Eduardo, que es la conciencia. No está todo tan bien como a veces lo quieren proclamar y predicar, y lo dicen así abiertamente como si fuera un valor en sí mismo. Y la fidelidad, que es lo que se debe tener, ¿no?, hacia un cónyuge, eso se está perdiendo. Entonces como que queda en desuso, parece algo del pasado. Cuando de pronto la fidelidad, el valor de la fidelidad parte directamente de Dios, porque Dios es fiel. Sí, tal cual. Y lo menciona, que aunque nosotros fuéramos infieles, Él es fiel. ¿Sí? Y dice por qué. Porque si nosotros somos infieles, dice que Dios se sigue manteniendo fiel.
¿Por qué? Porque Él no puede negarse a sí mismo, porque esa es su esencia, la fidelidad. Él no conoce la traición, porque en definitiva la infidelidad es una traición. Exacto, sí. Hay otro valor que nuestra sociedad debería rescatar, el valor de Dios, es la gratitud, el ser agradecido. Qué poco se escucha esa palabra, ¿no? El ser agradecido. Vos sabés que Dios nos aconseja en su palabra y dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. El ser agradecidos. Bien. Y creo que como para cerrar, podemos tocar este valor fundamental de Dios, que es el amor. Porque Dios es amor, ¿sí? Dios es amor y justamente todo lo contrario a lo que mencionábamos antes, esto del discurso de odio, ¿no? Necesitamos más amor en nuestra sociedad, menos rivalidad, menos grieta y más amor. Y Dios en su palabra nos dice, mas Dios muestra su amor para con ustedes en que ustedes, aún siendo pecadores, Cristo murió por ustedes. Exacto. Y creo que esto se redondea muy bien en un versículo muy conocido que es Juan 3:16, cuando dice que Dios amó tanto, pero tanto a las personas de este mundo que dio su propio Hijo, para que podamos ser salvos los que creemos en Él, ¿sí? Y Jesús no vino a condenar al mundo, sino que vino a salvarnos. Vino a destruir la doble vara. La única manera de poder tener esos valores estos y todos otros valores que por ahí no hemos mencionado, es volver a la fuente de los valores, que es Dios. Y hoy vos, mi querido amigo, oyente, que nos estás escuchando ahí en tu casa, donde sea, necesitas volverte a Dios. Si vos querés tener realmente valores fuertes, tenés que volver a Dios, tenés que venir a aquel que es el creador, el autor de tu vida y el autor de estos valores que hemos mencionado en este mediodía. No hay otra manera. Esperamos que en este domingo sea un feliz domingo, que tomes la decisión de volverte a Dios. Es un paso a dar, que lo vamos completando cada día. ¿Qué te parece si nos vamos despidiendo de nuestros oyentes hasta el domingo siguiente? Nos encontramos, Dios mediante, aquí en Enfoques Cristianos el domingo que viene a la 1:00 p.m. Gracias. Que Dios les bendiga. Ha sido Enfoques Cristianos, un programa de la Iglesia Cristiana Evangélica que volverá a estar con ustedes el próximo domingo a las 13 horas. Será hasta entonces y gracias por su compañía.